Hermanos, no lo sé todo, de verdad, he estudiado 4 años y de verdad uno sale del seminario y se da cuenta que no sabe nada. Porque cada vez que uno estudia la palabra del Señor es increíble cómo uno va descubriendo más cosas y cómo uno como ser humano se encuentra a sí mismo más pecador todavía. Porque Dios es más santo y nosotros somos más pecadores. Es increíble cómo la palabra del Señor nos confronta. Entonces, hermanos, a pesar de mis estudios allí en el seminario, tengo mucho que aprender. No sé mucho. Entonces, hermanos, pido sus oraciones. Estoy trabajando con el pastor Eric este año y por la gracia del Señor también el próximo año me voy a quedar aquí. Entonces, para los que no me conocían, pues ahí con lo que se han preguntado, no, ¿quién es ese jovencito? No, todo morenito. Y entonces, hermanos, ya más o menos nos vamos a ir conociendo. ¿Ya está bien, verdad? ¿Sí? Ya, perfecto, hermanos. Entonces, estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 1 al 8. ¿Qué ha sucedido hasta el capítulo 8? En el capítulo 7, hermanos, vemos la muerte de un hombre que predicaba el evangelio, que estaba buscando la voluntad del Señor, Esteban. Esteban, hermanos, fue asesinado por su fe, fue apedreado por aquellos quienes se oponían al evangelio y a la palabra del Señor. Vamos a buscar Hechos, capítulo 7, ¿ya? El último versículo para que podamos entender el versículo 1 del capítulo 8. Dice el versículo 60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese fue Esteban. La palabra dormir significa murió. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 8 es la continuación de la historia. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo, hermanos, todavía en ese tiempo seguramente era un jovencito. Él estaba presente cuando habían matado a Esteban por causa de su fe. Hermanos, para que podamos entender, Saulo, este hombre que está ahí presenciando la muerte de Esteban, es el mismo Saulo que un tiempo después va a ir a predicar el evangelio a los gentiles. Es el misionero a los gentiles. Ese Saulo, hermanos, es luego el Pablo que escribe las 13 cartas, que hoy en día nosotros la estudiamos y encontramos mucha riqueza espiritual. Ese Saulo que aprobó la muerte de Esteban es el mismo Saulo que hoy en día es un ejemplo para nosotros a seguir. Pero en el capítulo 8, ese Saulo estaba viviendo una vida totalmente equivocada. Creyendo él agradar a Dios, estaba haciendo totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios, y lo vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, el tema de esta mañana en estos pasajes, el capítulo 8 y el versículo 1 al 8, es la gran persecución de la iglesia. ¿Ok? Recuerde eso, la gran persecución de la iglesia. Dentro de este tema vamos a ver 3 cosas. Número 1, una gran persecución. Una gran persecución. Número 2, vamos a ver una gran propagación. A causa de la persecución de la iglesia, hubo una gran propagación del evangelio. Y por último, vamos a ver, como resultado de las 2 anteriores, un gran gozo. Un gran gozo, porque la gente estaba conociendo la verdad de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces vamos con el número 1. Una gran persecución de la iglesia. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Vamos a saltar el 2 por el momento. Dice el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Recuerden esto, más adelante vamos a hablar de esto. Recuerden, los que fueron esparcidos fueron los miembros de la iglesia, ¿verdad? ¿Y quiénes se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles, ¿verdad? Antes de olvidar voy a decir esto, hermanos, los apóstoles se quedaron, como usualmente usamos la frase, en la boca del lobo. ¿Dónde estaban esos líderes que estaban crujiendo los dientes para matar a aquellos seguidores de Jesús? En Jerusalén.
¿Y dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. ¿Ok? Pero los que fueron esparcidos fueron los miembros de la congregación, los creyentes, así como nosotros. Dice el versículo 3, vamos a saltar al versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, hubo una gran persecución. Hay que enfatizar esa palabra gran, ¿verdad? Como un superlativo, grandísimo, ¿verdad? No es solamente un grupito, sino es un grupazo. Una persecución grande, hermanos. Todos los creyentes eran esparcidos. Y hermanos, dentro de esta gran persecución debemos notar que hay un gran perseguidor. ¿Quién es ese hombre? Saulo. El que había aprobado la muerte de Esteban. Claro, él no dio la orden, tal vez, pero a los ojos de él, esa muerte, la muerte de Esteban, de un creyente en Cristo, a los ojos de él era grato. Y les voy a explicar por qué. Entonces tenemos un gran perseguidor, ese es Saulo. Vamos a ver 3 razones, hermanos, de por qué Saulo perseguía a la iglesia. 3 razones de por qué Saulo estaba motivado en buscar a esos creyentes y arrastrarlos y llevarlos en la cárcel hasta matarlos. Él estaba dispuesto hasta matar a esos cristianos. Vamos a ver 3 razones. Una de las primeras razones era por la defensa de su fe. Y vamos a ponerlo entre comillas, porque Pablo tenía una fe interesante. Hermanos, Pablo fue educado. Ya me he equivocado 2 veces en decir criado, siempre digo criado en vez de equivocado. Pero hermanos, Pablo fue educado a los pies de un hombre muy influyente en la religión judía, y ese era Gamaliel. Gamaliel era un filósofo, un hombre muy importante, la gente lo respetaba porque todo lo que él decía era sabio. Entonces, hermanos, Pablo fue educado a los pies de este señor, Gamaliel. Y Gamaliel tenía una filosofía de guardar la ley al pie de la letra. Entonces, como él era su maestro, Pablo también creía lo mismo. Hay que guardar la ley al pie de la letra. ¿Y qué más decía Pablo? Pablo, hermanos, creía que ese Jesús que había venido a la cruz supuestamente a morir por los pecados nuestros, eso es lo que decía Pablo, ese no era el Mesías. Porque, hermanos, cuando Jesús murió, fue clavado en una cruz. Y ser clavado en una cruz representaba maldición. Porque si un hombre en ese tiempo en el que fue escrito estos textos, si un hombre era clavado en una cruz, en un madero, hermanos, era símbolo de que este hombre era un ladrón, un malhechor, un asesino, un hombre cualquiera, un delincuente, ¿no? Un criminal. Y así lo tomaban a Jesús. Y Pablo decía, ¿cómo este hombre, Jesús, que ha muerto en una cruz, para él era un hombre maldito, cómo este puede ser el Mesías? Entonces Pablo no creía eso. Entonces, hermanos, Pablo decía, estos cristianos que están siguiendo a este hombre, que supuestamente es el Mesías, ellos están en contra de nuestra fe, de nuestra religión. Eso decía Pablo. Por eso los perseguía. Por eso los buscaba, no solo en Jerusalén, sino fue hasta las ciudades extranjeras para traerlos y ponerlos en la cárcel. Tanto fue su motivación. Y número 2, una segunda causa por qué Pablo perseguía a estos cristianos, era, hermanos, porque él pensaba que estaba agradando a Dios. Según Pablo, él estaba agradando a Dios. Él pensaba que cuando encarcelaría a estos cristianos, cuando los traería y los maltrataba y evitaba que ellos hablaran de Jesús, él pensaba que estaba siendo grato delante de Dios. Increíble cómo Pablo estaba completamente equivocado en su fe. Una tercera razón es la que, ya les mencioné, que él no creía que Jesús era el Mesías. Para él no era el Mesías. Pablo, hermanos, creía que el Jesús, el Mesías, vendría en un reino terrenal, vendría con gloria, vendría en una familia tal vez de alto nivel, y no como Jesús llegó, siendo hijo de un carpintero. Su padre terrenal fue José, nació en un pesebre,
no era reconocido. Entonces, para Pablo, ese pensamiento, hermanos, él lo impulsó a perseguir a esos cristianos que iban en contra de su fe, en contra de su creencia, en contra de la religión de los judíos. ¿Ok? Esa fue la razón por la cual Pablo perseguía a los cristianos. Ahora, una segunda cosa que vemos en la gran persecución de la iglesia es un gran sufrimiento. Hermanos, la persecución que se desató en aquel tiempo por causa de Pablo, o por la provocación de Pablo, hermanos, no fue una persecución sencilla. Fue una persecución increíble, con mucho dolor y sufrimiento, hermanos. En el libro que Josefo escribe, no sé si alguna vez han leído este escritor, este historiador, pero él en su libro, hermanos, escribe que los cristianos eran descuartizados, eran despellejados, eran puestos en coliseos romanos, donde ponían a los cristianos en medio, y había mucha multitud alrededor de ese coliseo, y ponían a los cristianos ahí y echaban leones, para que estos leones sean alimentados por quienes supuestamente estaban en contra de Dios. Era increíble, hermanos, cómo los cristianos eran capaces de arriesgar sus propias vidas por no querer abandonar su fe. Y yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué los apóstoles, algunos de los apóstoles, hermanos, fueron la muerte de ellos es muy feo? De verdad, es muy feo cómo los apóstoles murieron. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que ellos nunca se dieron o nunca dieron vuelta atrás? ¿Por qué ellos nunca dijeron, ok, vamos a negar a Jesús para salvar nuestras vidas? Hermanos, y la única respuesta es que ellos encontraron la verdad. Y ellos eran capaces de poner su mano al fuego porque encontraron la verdad. Entonces, hermanos, cuando tú sabes que algo es real, nadie te va a hacer cambiar de opinión. Y la pregunta es, ¿tú conoces a Cristo realmente? ¿Realmente sabes que eres salvo? ¿Realmente estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Serías capaz de dar tu propia vida por el Señor Jesucristo? Estos creyentes sí eran valientes. Estos creyentes sí estaban dispuestos a dar su propia vida porque habían conocido la verdad, y ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, hubo un gran sufrimiento. Vamos a ir a los versículos 4 al 7, ¿ok? Y aquí vamos a ver una gran propagación, como les mencioné al principio. Ya vimos la gran persecución de la iglesia, y a causa de esa gran persecución vamos a ver una gran propagación del evangelio. Vamos a ir al versículo 4 y hasta el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dígalo más fuerte, anunciando el evangelio. ¿Ok? Vamos a seguir. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, hermanos, esta persecución provocó que los cristianos fueran esparcidos, ¿ok? Los miembros de la congregación. Ahora, ¿qué ocurrió con esos creyentes? Al tener ellos perseguidores como Pablo, que estaban dispuestos a quitarles la vida, ¿qué hicieron esos creyentes, hermanos? Se fueron a las ciudades más ocultas, donde no hay teléfono, no hay internet, no hay nada para que nadie los contactara ahí, para que nadie los encontrara. Se fueron a esconder, buscaron cuevas para esconderse de sus perseguidores. Hermanos, no. Ellos fueron, mira lo que dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué fue lo primero que ellos hacían cuando estaban fuera de Jerusalén? Era predicar el evangelio.
Hermanos, aquí hay algo muy importante que aplica para nosotros y quiero que recordemos esto. Los que fueron esparcidos de Jerusalén fueron los miembros de la iglesia. Los que predicaron el evangelio fuera de Jerusalén, ¿quiénes fueron? Los miembros de la iglesia. No fueron los líderes, hermanos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿qué derecho nosotros tenemos, hermanos, de decir si la iglesia está vacía, es culpa del pastor? No, ¿verdad? Al pastor le pagan le damos su ofrenda, entonces él tiene que predicar, él tiene que golpear las puertas, él tiene que repartir folletos, él tiene que evangelizar. Total, yo soy miembro nomás y yo me quedo en mi silla, yo asisto todos los domingos y no hago más nada. ¿Eso es tu responsabilidad, hermano? ¿Que no hagas nada? La Biblia nos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si nos llegó el evangelio fue porque hombres creyeron esto, porque habían misioneros que tenían en mente esta comisión y ellos trajeron el evangelio al Perú. Ellos llevaron el evangelio a Cusco, a Urbamba y otros lugares. Ellos te trajeron el evangelio por la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, la responsabilidad de predicar es de quién, es de los miembros de la congregación. Tú, hermanos, tienes un rol muy importante en el cuerpo de Cristo y si tú quieres que tu iglesia crezca, tienes que predicar, tienes que evangelizar. Hermanos, ¿cuántas veces el pastor ha llamado a una evangelización en la iglesia o ha dicho: hermanos, necesitamos unos 10 hermanos que vengan para repartir folletos aquí? ¿Cuántos han venido? Pocos. Hermanos, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Hermanos, hay almas que salvar para la gloria del Señor. Y si no somos nosotros quienes predicamos, entonces ¿quién? Hermanos, es nuestra responsabilidad. Vamos a leer un pasaje para que podamos entender un poquito mejor esto. Vamos a Romanos capítulo 10, el versículo 13 y el versículo 14. Romanos capítulo 10. Versículo 13 y 14. Mira lo que dice, hermanos, en cuanto a la predicación de la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y mira el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y para que las personas oigan, ¿qué se necesita? Predicadores. Miembros de la iglesia compartiendo el evangelio. Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, había una frase ahí en la puerta que decía: cuando salgas de este lugar estás entrando en el campo misionero. ¿En realidad crees eso? No, si crees eso, predica el evangelio. Ahora, algo que mencioné en una anterior predicación es que la mejor forma que uno puede predicar el evangelio, hermanos, el mejor sermón que tú puedes dar afuera es tu testimonio, en cómo tú vives tu vida. Las personas quieren ver eso. Quieren ver cómo Cristo ha cambiado tu vida. Y si tú eres cristiano y sigues viviendo carnalmente, entonces, ¿quién va a querer venir a tu iglesia? ¿Verdad? Si va este vecino, te invito a mi iglesia allá, Vida Eterna de San Sebastián. Quiero que vengas, vas a escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo va a querer venir este vecino si tú vives una vida terrible? Va a decir: yo voy a ir a esta iglesia, pero mira, no sé qué le están dando o qué le están diciendo. Mira cómo vive este hermano. Hermanos, el mejor sermón que podemos dar es nuestra propia vida. Pero también hay que hablar. La palabra del Señor nos dice: predicar el evangelio, hermanos, es nuestro deber. ¿Ok? Vamos a ver entonces una gran propagación del evangelio por parte de los miembros de la congregación. Y como resultado de esto, hermanos, vemos un gran gozo. ¿Ok? No quiero saltarme lo que hizo Felipe. Vamos a ver un ejemplo de cómo un miembro de la congregación predicó el evangelio.
Vamos a ir ahí a los versículos, vamos a volver en Hechos, en capítulo 8. Hechos capítulo 8, el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Aquí está hablando de un hombre que predicó el evangelio. Un hombre que no era el pastor, no era el misionero, bueno, enviado de esa iglesia, pero era un miembro de la iglesia, elegido como diácono en los capítulos anteriores. Estamos hablando de Felipe, dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vamos, una pregunta interesante. ¿Dónde predicaba Felipe? ¿Dónde predicó el evangelio? ¿En dónde? En Samaria. ¿Ustedes se acuerdan la relación que tenía Samaria con judíos o con Judea? ¿Cómo era? ¿Se llevaban bien? No. Era interesante. Ellos no tenían comunión, ellos tenían roces entre ellos. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Es más o menos como los peruanos y los chilenos, ¿verdad? No nos llevamos bien. Yo por ahí escuché cuando en el partido de fútbol Perú le ganó 3-0 a Chile en la Copa América, si no me equivoco. Hermanos, en Chile habían chilenos que tenían un restaurante y tenían ahí empleados peruanos. ¿Y saben qué hicieron? Los despidieron. Así, a ver, ¿quiénes son peruanos? Ya, yo. Despedido. De verdad, hermanos, yo no estoy mintiendo. Busquen ustedes ahí en internet. Habían patrones chilenos que despedían a los peruanos. ¿Por qué? Porque le ganamos en un partido de fútbol. Lo último que pasó con el árbitro Bascuñán, casi lo matan, ¿verdad? Lo han tenido que resguardar con policías ahí en su hotel, hasta llevar avión y irse a Chile, porque los peruanos querían matarlo, porque era chileno el árbitro. Entonces es increíble, hermanos, cómo los peruanos y los chilenos últimamente nuestra relación no está tan bien. Judíos y samaritanos, hermanos, no se llevaban bien. Pero Felipe, ¿a dónde fue a predicar? Siendo el judío, ¿a dónde fue? A Samaria. Era difícil para él. Él pudo haber dicho, ¿samaritanos? No, yo no me llevo bien con estos. No, voy a ir a otra parte más fácil, más facilito, donde la gente me va a escuchar, donde no tengo enemistades. Voy a ir por, no sé, por una región ahí. Voy a ir a Damasco. No, hermanos, él fue a Samaria. Él no vio las dificultades que tendría en Samaria, sino él estaba puesto sus ojos en su misión. ¿Y cuál era su misión? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la misión. Y eso tenía en mente Felipe. Así que él predicó, y mira lo que dice el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué cosas decía, hermanos? El Evangelio. Él predicaba el Evangelio. Él no contaba su vida, sus chistes, sus cuentos. Él predicaba a Cristo como Señor y Salvador. Y dice después, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, Felipe, en el poder del Señor, en el poder del Espíritu, él sanaba a esos cojos. Era increíble lo que la gente estaba apreciando. Veían tal vez a sus familiares ahí que estaban enfermos o paralíticos sanarse en la vista de ellos. Entonces ellos tuvieron una reacción, una respuesta a la palabra del Señor. Y la respuesta, hermanos, está en el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Número 3, o el tercer punto, como resultado de la gran persecución de la iglesia. Como resultado, hermanos, del gran sufrimiento, de la gran propagación del Evangelio, vemos un gran gozo en el corazón de las personas. Más allá de tener gozo porque veían deficiencias físicas sanadas, más allá de tener gozo porque veían enfermos sanados, paralíticos siendo restaurados,
endemoniados siendo liberados. Hermanos, más allá de eso, ellos tenían gozo porque habían encontrado la palabra de verdad, porque habían encontrado al Mesías. Hermano, ¿tú sientes gozo cuando tú en tu mente dices, oye, yo soy cristiano? ¿Sientes gozo o simplemente para ti el cristianismo es un estilo de vida normal? Hermano, ¿sientes gozo cuando tú sabes que ya no vas al infierno, sino vas al cielo? ¿Sientes gozo, hermanos, cuando tú sabes que Dios te ha perdonado tus pecados en la sangre de Jesús? Hermano, tú sientes gozo que ahora tienes el privilegio no solamente de formar parte de la familia del Señor, sino tienes el privilegio de servir al Rey de los Reyes. Tú tienes gozo cuando sabes, hermanos, que ahora ya no pertenecemos al mundo, sino a la iglesia. Dios nos ha llamado a un lugar aparte, a su congregación. Hermanos, no quiero terminar este mensaje sin antes invitar, si hay alguien aquí que ha venido y no conoce a Cristo, no conoce el gozo de la salvación, no sabe qué es ser salvo en la sangre de Cristo. Amigo, tu vida está en un peligro tremendo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. Él te invita a que tú le entregues tu corazón a Él. Él te invita a que tú pongas tu fe en Cristo. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo o visita que has venido, ¿quieres experimentar el gozo de la salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristiano, Dios te ha llamado a que seas embajador de la gloria del Señor. Dios te ha llamado a que tú seas el misionero. Cristiano, Dios te ha llamado a que tú seas el predicador. No que te pares aquí enfrente, sino que prediques a tus amigos, tus compañeros en la universidad, que prediques a tus vecinos ahí en el mercado, a tus familiares que no son creyentes. Cristiano, Dios nos ha llamado a ser misioneros. Amén. Vamos a orar y después vamos a pasar con el pastor Rubén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel con tus promesas. Dios, pedimos que nos des sabiduría, nos des, Señor, puertas abiertas para predicar la palabra del Señor. Queremos, Señor, cumplir la comisión que tú has encargado de nosotros ahí en tu palabra, que es propagar el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra y por los hermanos que han venido en esta mañana. Pedimos que con un corazón abierto hayan recibido, Señor, tu palabra y hayan querido y deseado y que deseen, Señor, aplicar en sus vidas. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Cristo. Amén.